Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la lección 2, conceptos básicos de la programación orientada a objetos. El tema del día de hoy es de la programación estructurada a la programación orientada a objetos. Elaboré este video para darle respuesta a la pregunta, ¿por qué debo de aprender a programar bajo el paradigma de la programación orientada a objetos? Lo que sucede es lo siguiente. A partir de esta lección, vamos a modificar la forma en la que veníamos realizando nuestras aplicaciones. Como todo cambio, esto implica muchas dudas e inclusive cierta renuencia a ello. Cuando te hablo de las dudas es porque, por ejemplo, surge la pregunta, ¿qué no se supone que Java es un lenguaje altamente orientado a objetos? Porque las aplicaciones que hemos estado elaborando desde la unidad número 3 las hemos hecho en este lenguaje de programación. Por ende, deberían de ser orientadas a objetos, ¿no? La respuesta es sí y no. Java sí es un lenguaje altamente orientado a objetos, pero la forma en la que has estado programando hasta el momento corresponde más al paradigma de la programación estructurada. Y esto es muy fácil de observar, ya que tus aplicaciones están elaboradas en una sola clase y en un solo método. Nunca realizamos procesos de abstracción, encapsulamiento, polimorfismo o herencia, que son básicamente los elementos que hacen la diferencia entre un paradigma y otro. Hablando de la renuencia, es muy normal que se tenga cierta resistencia al cambio. Por ejemplo, en mi experiencia como docente, he escuchado a compañeros que dicen que el paradigma de la programación orientada a objetos es más fácil de entender que el de la estructurada y viceversa. Hay personas que no les gusta la programación orientada a objetos porque se sienten ya muy confiados en el paradigma de la programación estructurada. La verdad, yo creo que esto surge porque nunca nos explican el salto. Nunca nos dicen el por qué o nos muestran la necesidad para cambiar de paradigma. Por lo que precisamente en este video es lo que voy a tratar de mostrarte, los fundamentos de ambos paradigmas, un caso práctico y sacaremos conclusiones de cuándo, cómo y por qué es bueno, bajo ciertas circunstancias, utilizar el paradigma de la programación orientada a objetos. ¿Qué ventajas nos ofrece con respecto a la programación estructurada, que es la que ya veníamos manejando? Así que si me lo permites, vamos a ello. Fundamentos. La programación estructurada se basa en el teorema del programa estructurado que se le suele atribuir a Corrado Bohm y a Giuseppe Jacopini por su artículo de 1966 que lleva casi el mismo nombre. Nos dicen que básicamente en la programación estructurada todos los programas o funciones deben de tener un único punto de entrada y un único punto de salida. Las instrucciones se ejecutan de manera secuencial, es decir, de la primera a la última. Se elimina la histórica instrucción goto, una instrucción que permitía alterar la manera en la que se ejecutaban las instrucciones de los programas, creando saltos. No era difícil ni raro encontrar una instrucción goto que te mandaba a una instrucción de la línea 20 y luego otra que te regresara a la línea 5. Esto en programación producía lo que se le conoce como el código espagueti. El teorema de la programación estructurada o del programa estructurado termina con esa instrucción. También el teorema de la programación estructurada nos dice que la secuencia en la que se ejecutan las instrucciones solo puede ser alterada si se usan las estructuras de control de secuencia, selectivas, condicionales o repetitivas. Como te habrás dado cuenta por lo que te acabo de leer, las aplicaciones que has estado realizando hasta este momento se apegan muchísimo a esta definición. Todo lo hemos estado trabajando en una sola clase, con el método main. Hay un único punto de entrada, un único punto de salida, y solamente modificamos ese flujo con las llamadas estructuras de control de secuencia. ¿Ves? Ahora, cuando se dice que una aplicación está elaborada bajo el paradigma de la programación orientada a objetos, es porque se pueden encontrar en ella diferentes clases de objetos. Hay instancias, hay métodos, hay datos, hay atributos, pero la organización de este programa es muy diferente. Ya no tenemos una sola clase, ya no tenemos un solo método, sino tenemos ahora clases de objetos.
Un ejemplo de una programación orientada a objetos o del análisis que se realiza en la programación orientada a objetos para implementar una aplicación es, por ejemplo, si quisiéramos, no sé, manejar un punto de venta para dispositivos celulares. En este caso, el programador lo que hace es pensar en la clase de objetos celulares, ya que todos estos dispositivos tienen características en común, como puede ser una pantalla, un procesador, memoria, batería, etcétera. Pero también estos objetos tienen métodos, realizan acciones en común, que pueden ser enviar mensajes, enviar y recibir llamadas. En este caso, el programador lo que hace es abstraer todas esas cosas que hacen ser a esa clase de objetos lo que son y los llama atributos. Y a todo el conjunto de acciones que realiza esa clase de objetos les llama los métodos de la clase. Así que el programador lo que hace es crear un molde, una estructura genérica para que con base en ella se puedan crear otros objetos. Y así es como funciona, a muy pero muy grandes rasgos, el paradigma de la programación orientada a objetos. Por lo que los textos nos dicen que la programación orientada a objetos se basa en cuatro pilares: la abstracción, el encapsulamiento, el polimorfismo y la herencia. ¿Qué ventajas nos ofrecen estos paradigmas de programación? Bueno, con respecto a la programación estructurada que ya conoces, los programas son fáciles de leer, son fáciles de entender y por ende de darles mantenimiento. La estructura de los programas es simple y clara, como ya lo decía el teorema del programa estructurado: un único punto de entrada y un único punto de salida. Las instrucciones se ejecutan de la primera a la última y el flujo o la forma en la que se van a estar ejecutando solamente puede ser alterada por las estructuras de control de secuencia. Y eso es todo. Algunos autores dicen que realizar pruebas o detectar errores lógicos a menudo es más simple que con otros paradigmas. Esas serían las ventajas que nos ofrece la programación estructurada. ¿Y la programación orientada a objetos? Bueno, gracias a la abstracción se pueden modelar de forma más natural los objetos de la realidad, como el ejemplo que te acabo de dar con los celulares. Gracias al encapsulamiento, el estado y el comportamiento de los objetos es independiente. Quiere decir que si nosotros creamos un objeto a partir de la definición de una clase, ese no tiene por qué ser dependiente a la clase original o inclusive someterse a modificaciones en otros objetos. Todo ello se lo debemos al encapsulamiento. El polimorfismo permite que un objeto se comporte de forma diferente dependiendo del contexto. La herencia es una forma de estructurar jerárquicamente a las clases de un programa, permitiendo con ello la reutilización del código. ¿Qué desventajas podríamos llegar a encontrar al hacer una comparación entre estas dos formas de programar? Bueno, observa muy bien. La programación estructurada o en los programas estructurados, todo el código se escribe en un solo archivo mediante funciones o procedimientos, por lo que se dificulta que varios programadores trabajen en el mismo proyecto. A menudo, los programas simples solo tienen el método función principal y con eso cumplen su objetivo. Por otro lado, la programación orientada a objetos, o en los programas que se dicen que están elaborados bajo este paradigma, todo se programa en estructuras separadas llamadas clases, que a menudo se suelen encontrar en archivos diferentes, facilitando el trabajo colaborativo de los programadores. Cada clase contiene la definición de los atributos y los métodos que son comunes a un determinado conjunto de objetos. En la programación estructurada, los datos y las instrucciones para procesar los mismos se encuentran a menudo en la misma función, y un cambio en las variables o tipos de estas repercute en todo el programa. En la programación orientada a objetos, gracias al encapsulamiento, el estado y el comportamiento de los objetos es independiente. En los llamados programas estructurados, podemos hacer uso de los procedimientos o de las funciones, que son subrutinas que tienen un código en específico y que podríamos ejecutar una y otra vez a lo largo de la ejecución de nuestro programa. Pero eso es todo lo que se podría llegar a reutilizar en algún momento. Es decir, no estar escribiendo el código cada que lo necesitamos.
pero observa lo que te permite hacer la programación orientada a objetos. Aquí, el polimorfismo permite que un objeto se comporte de forma diferente dependiendo del contexto. La herencia es una forma de estructurar jerárquicamente a las clases de un programa, permitiendo con ello la reutilización del código. Para ejemplificar cómo trabaja el análisis de una aplicación orientada a objetos y una estructurada, vamos a ver un caso práctico. El ejemplo es el siguiente. El Departamento de Asuntos Escolares del plantel desea tener una aplicación en Java que le permita llevar el control de todos los alumnos inscritos en el colegio. Los datos que necesita administrar la aplicación de cada alumno y sus tipos de datos son nombre del alumno, cadena de texto, número de cuenta, cadena de texto, promedio de secundaria, número real, promedio actual, número real, clave y nombre de cada una de las 33 asignaturas, cadena de texto. Calificación en actas de cada una de las 33 asignaturas, número entero. Suponiendo que en el plantel se tienen 1500 alumnos inscritos en cada uno de los turnos, tendrías un total de 3000 alumnos, por lo cual, siguiendo el paradigma de la programación estructurada, requerirías de 3000 variables para guardar cada nombre, cada número de cuenta, cada promedio de secundaria y también cada promedio actual. Hasta este punto ya tendrías que haber declarado 12.000 variables y, obviamente, tendrías que tener una estrategia para identificar y organizar los nombres con los promedios de cada alumno, porque si no se mezclarían. Un sistema podría ser algo así como nombre del alumno 0001, número de cuenta del alumno 001, promedio de secundaria del alumno 0001, promedio actual. Deberías de tener o tendrías que tener una forma de identificar cada uno de los datos porque si no se te mezclarían. Pero como dicen aquí, y aún así, continuaría sin agregar las 33 calificaciones de cada uno de los 3000 estudiantes. Si las agregamos, bueno, entonces tendríamos 33 calificaciones que debe de tener cada estudiante y tenemos a 3000 estudiantes, eso nos daría un total de 99.000 variables, más las 12.000 de los datos, y de entrada llevaríamos ahí un total de 111.000 variables. Algo totalmente impráctico para programar. Y quizás siguiendo el paradigma de la programación estructurada, pensarías en utilizar un arreglo de una o dos dimensiones. Pero recuerda, un arreglo es una colección estructurada de elementos del mismo tipo de dato. Y para este problema en particular, necesitamos mezclar cadenas de texto con números reales y enteros, por lo cual su uso queda completamente descartado. En los lenguajes de programación anteriores a Java, podrías hacer uso de los llamados registros o records, que son estructuras que sí te permiten mezclar diferentes tipos de datos, pero no las acciones que puedes utilizar para manipular cada uno de ellos. Tal vez organizando toda la información de las calificaciones en arreglos, podríamos disminuir la cantidad de variables a unas 50.000, pero de cualquier manera sigue siendo un caso totalmente impráctico de programar. Ahora analicemos cómo se resolvería este mismo problema, pero bajo el paradigma de la programación orientada a objetos. En este caso, solamente necesitaríamos de una clase principal para el manejo de la aplicación y una sola clase llamada estudiante con 3000 instancias de ella, con 3000 objetos. Es decir, cada estudiante se convertiría en un objeto. Y eso es todo. No necesitaríamos más, porque precisamente las clases nos permiten trabajar con datos y métodos para la manipulación de estos. Así que cada estudiante que se inscriba a nuestro curso se convertiría automáticamente en un objeto y por esa razón tendría acceso a todos los campos que te mencioné anteriormente, pero también tendría acceso a diversos métodos, a acciones, como podría ser inscribirse a un curso, darse de baja,
inscribirse a un extraordinario, un curso especial, etcétera. En conclusión, para este problema, si realizamos la aplicación basándonos en el paradigma de la programación estructurada, necesitaríamos o tendríamos al final un solo archivo o proyecto. Y por lo regular, es un solo programador el que se dedica a esta aplicación. Pero para que la pueda implementar, de mínimo, necesitaría 111.000 variables. Aparte, claro, las que pueda llegar a necesitar el programa principal para la manipulación de los datos. En cuanto a la programación orientada a objetos, tendríamos diferentes clases con diferentes archivos, en diferentes archivos con diferentes finalidades, por lo que varios programadores podrían dedicarse a este mismo proyecto. Quizás algunos se vayan a realizar la interfaz gráfica, otros a la clase principal y otros a la clase de objetos. Tendríamos una sola clase llamada estudiante y en ella seríamos capaces de guardar los atributos de cada uno de los, o más bien de los datos de cada uno de los alumnos y también las acciones que podrían llegar a ejecutar. En resumen, necesitaríamos solo 3.000 objetos estudiantes frente a las 111.000 variables para poder realizar ese programa bajo el paradigma de la programación estructurada. Y otra cosa muy importante es la siguiente. Por ejemplo, si ya tenemos una aplicación en el paradigma de la programación estructurada y nos aventamos a trabajar con las 111.000 variables, ¿qué va a pasar el siguiente ciclo escolar cuando lleguen otros 3.000 estudiantes más? Bajo el paradigma de la programación estructurada tendríamos que bajar esa aplicación y darle mantenimiento porque tendríamos que agregar esas otras 3.000 variables o esas 3.000 variables nuevas. Sin embargo, bajo el paradigma de la programación orientada a objetos, eso se traduce en instanciar un nuevo estudiante y listo. No tiene por qué interferir con lo que ya se tenía programado, como lo puede ser la interfaz gráfica, la clase principal o la misma clase estudiante. Simplemente instanciaríamos más objetos a partir de lo que ya tendríamos definido. Entonces yo creo que hasta este momento ya tienes una respuesta a esta pregunta inicial. ¿Por qué debo de aprender a programar bajo el paradigma de la programación orientada a objetos? Si se te facilitó programar bajo el paradigma de la programación estructurada, excelente. Muchísimas felicidades. Qué bueno. Es un buen paradigma y sobre todo se utiliza cuando el problema no es tan complicado. No necesitas de muchas variables, no necesitas estructurar los datos. Y sí, en algunos casos es más fácil realizar una aplicación bajo este paradigma. Pero como lo pudiste apreciar, o espero lo hayas podido entender con estos ejemplos que te acabo de mencionar, a medida que un problema se complica, yo creo que la programación orientada a objetos se vuelve una mejor alternativa. No quiere decir que todo lo que aprendiste en el semestre pasado o en el curso pasado ya no sirve. Claro que sí, sí funciona. Pero hay casos en los que el paradigma de la programación estructurada simplemente se ve limitado, se ve sobrepasado. Y en ese caso es cuando se te sugiere que migres a este nuevo paradigma, que es la programación orientada a objetos, en la que, como puedes ver, un problema tan complicado se reduce dramáticamente. Se puede crear una estructura en la que los datos y las acciones para manipularlos están estrechamente ligados. Tu trabajo como programador, si te das cuenta, se vuelve una tercera parte y obviamente lo que tiene que ver con procesos de mantenimiento y más. Así que ahora, en lugar de darle la respuesta a la pregunta, que yo creo que ya la tienes tú en la mente, te dejo otra. ¿Te gustaría aprender a programar bajo el paradigma de la programación orientada a objetos? Espero te haya gustado el video. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Hasta luego.